Reglas de oro para descartar vacunos. Hay varias razones por las cuales se descartan o seleccionan vacunos para un hato ganadero. A continuación en este video te explicaremos unas reglas que debes de tomar en cuenta para realizar el descarte de los vacunos. Descartar vacunos es una tarea que los productores ganaderos conocen muy bien. El descarte está condicionado por el objetivo y especialización de la ganadería, siendo estos producción de leche, carne o ambos. Descartar a los vacunos en el momento indicado es una decisión inteligente y define la rentabilidad de la actividad ganadera. En el tema del ganado especializado en la producción de carne, el consumidor exige calidad, razón por la cual el productor ganadero debe enviar los vacunos a los rastros tan pronto como sea posible. Un vacuno puede ser descartado por cojeras severas, cáncer de ojo, cojeras con heridas, vacas postradas o lesionadas, abscesos visibles, entre otras. En ganaderías especializadas en la producción de leche, si las vacas no se descartan en el momento indicado, se corre el riesgo de perder el 100% del valor de esa vaca. En otras palabras, el descarte debe ser llevado a cabo antes que el estado de salud avance y no clasifiquen para los rastros. Las 5 reglas de oro al momento de descartar vacunos especializados en la producción de carne. No venda vacunos que sean un claro riesgo o amenaza para la salud pública, ya sea por condiciones de enfermedades u otros aspectos. Respete los tiempos recomendados para la apropiada eliminación de medicamentos antes de enviar los vacunos al rastro. Por ninguna razón envía al rastro vacunos con lesiones de ojo en estados avanzados, ni vacunos postrados. Venda a los vacunos descartados antes que estén flacos de forma severa. Criterios para ganado lechero. Las vacas que tienen producciones arriba del promedio del hato pueden ser inseminadas 6 meses después del parto. Si esta vaca no sale preñada por la ausencia de celo, se debe ordeñar hasta el final de la lactancia e inmediatamente ser descartada del hato debido a la baja rentabilidad. Las vacas que están abajo del 20% del hato o con lactancias cortas por ningún motivo deben ser inseminadas. Hay que descartarlas al culminar la etapa de lactación. Las vacas que necesitan que se repitan los servicios para que logren quedar preñadas deben ser eliminadas del hato. Vacas con presencia de mastitis crónica deben ser descartadas, pues esta condición extiende el intervalo parto-concepción. Descartar vacas que no contribuyen a mejorar el nivel genético del hato.